Capítulo 7. Comentarios finales. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Mark Twain. Durante todo el escrito he hablado en plural. Hemos encontrado, analizamos, pensamos que... Pues sería de poca vergüenza no reconocer que todo lo expuesto se lo debo a todas aquellas personas que de una u otra forma han colaborado a sabiendas o no con esto, incluidas aquellas personas mencionadas que no estarían de acuerdo con lo dicho desde un principio. Por lo tanto, van mis agradecimientos a todos los que permitieron que pueda hacer este escrito. Tengo que empezar este capítulo con el párrafo anterior, además porque ahora son realmente mis palabras, pensamientos y sentimientos las que leerán, y así entender que todo lo escrito aquí no necesariamente refleja el pensamiento o las ideas de otras personas, movimientos o agrupaciones, y por lo tanto deberán considerar que si fuera necesario responder lo que se dice aquí, será a mi persona, y en todo caso a aquella persona que esté de acuerdo con lo dicho. Este libro intenta hacer ver la base por la cual se considera a la Tierra una esfera, base que siempre ha sido controlada por el poder que he referenciado como Iglesia Católica o Vaticano, pero que realmente no tiene una denominación o centralidad que pueda referenciarse como tal, sino que es un conjunto de personas que operan con diferentes estructuras, de las cuales la Iglesia es la más importante o visible, pero no la única. La importancia de la Iglesia es su control mundial por medio del cristianismo, como cuña para doblegar los sentimientos de las personas, desde un campesino hasta un emperador o rey, desde un sacerdote hasta un ateo. Hemos visto cómo este poder ha controlado la historia y los acontecimientos en ella descritos, sucedidos o no, modificando lo que le convenía, destruyendo lo desafiante, ocultando información, conquistando las mentes. Y lo sigue haciendo. Parece mentira que tampoco se den cuenta de lo que en verdad sucede, y que la inmensa mayoría tan solo se limite a repetir sin pensar, carentes de un amor propio y de saber quiénes son realmente, que termina impulsando actos inconscientes, así la estructura endeble que los sostiene no se cae. Y llegando con esta inconsciencia a avalar todos los hechos criminales que este poder está cometiendo, pues es más sencillo dejarse llevar por la corriente que anclarse y observar, ya que anclarse conlleva a recibir un fuerte empujón de la masa, de lo políticamente correcto, de lo inmundamente impuesto como verdad. Deberán darse cuenta que creen tener un lazarillo que los guía y que nunca los perjudicaría, pero hagan la prueba de frenar y verán que luego de insistirles seguir, si ustedes no quieren, entonces ese buen lazarillo los morderá hasta matarlos, pues es hábil para convencerlos de que el camino que él elige es el correcto. Y como el guiado no ve, entonces le cree, porque el lazarillo le lame la mano sabedor de la falta de amor propio del ciego, hasta que el ciego se revela y ahí se ve la verdadera naturaleza del guía. Tan solo el mero hecho de frenar para observar con atención es riesgoso, pero necesario. Y frenar para observar con atención es lo que últimamente muchos estamos haciendo, especialmente con la verdadera forma de la Tierra, aunque pensar que ese es el fin del camino personal sería un gran error. Lo que revela el formato real de la Tierra es mucho más que ese simple detalle, pues es todo lo que esconde detrás de la mentira lo único capaz de hacer reaccionar a la gente. Este no es como los demás temas de conversación o análisis, en donde podríamos estar cientos de años discutiendo de política, religión, espiritualidad, economía o deportes, hasta que finalmente el poder, al verse acorralado, puede decir simplemente: disculpa, me equivoqué, pensaba que era de una manera y era de otra, fue sin querer. No. Con la verdadera forma de la Tierra ellos tienen un grave problema, puesto que esa frase, entre comillas, podrían haberla dicho hasta la década del 1960, cuando aún no se había ido tan lejos en el espacio y no se había mostrado una Tierra esférica, pero no ahora, pues queda completamente en evidencia que mintieron adrede si la Tierra no es esférica, que buscaron mentir e hicieron todo lo posible para que la mentira cuele en las mentes, y por fin se vería su verdadera intención, sin discusión alguna. Acá no hay posibilidad de error, o mintieron o no, y mintieron.
O al menos hasta el día de hoy, mientras el terraplanismo sigue avanzando y pidiendo pruebas de la esfericidad mediante el método científico, lo máximo a lo que se llega es a pruebas que podrían avalar una teoría u otra. Y no se trata del terraplanismo contra la ciencia, como los medios y algunos científicos o divulgadores quieren hacer creer, pues no se pretende escapar de la demostración empírica mediante el método científico, pero sí se quiere escapar de la interpretación de un cálculo matemático que luego materialice una existencia, como vemos con la Tierra esférica en este libro o con el clásico ejemplo de los agujeros negros. No es así como debiera ser la ciencia, pero es esta clase de ciencia fantástica la que han incorporado en la astronomía principalmente. En este libro hemos visto la facilidad que hay para usar la palabra saber cuando no debería usarse y que la mayoría de los conceptos que creemos saber de la antigüedad tienen como referencia original siglos como el XII o XIV. A veces me resisto a esa teoría muy bien documentada de Anatoly Fomenko, matemático ruso nacido en 1945, que en su nueva cronología aporta los datos para decir que en la historia hay 1000 años agregados. Pero esa resistencia que existe porque intentamos negar lo que nos parece increíble se ve disminuida ante la evidencia aportada aquí. Que haya tan poca información comprobable entre los siglos V y XII, que existan referencias de esferas celestes desde principios de esta era, pero no haya ninguna referencia física del globo terrestre ni de la esfera armilar hasta el siglo XV, ya debería hacernos pensar en que algo no está cerrando en la historia oficial. Si a esto le sumamos que lo que conocemos viene de traducciones y de traducciones o copias de varios siglos posteriores a los supuestos originales, y siempre metido en este tema del mismo poder, pero con más razón. Y obviamente que si sumamos las evidencias de los últimos años aportadas por el terraplanismo, entonces ya debería ser hasta primordial pensar en que pudimos haber sido engañados. Como por ejemplo esta imagen, sacada de un globo de altitud, cuya marca en color muestra la curvatura que debería haber si la Tierra fuera la esfera que dicen que es. O esta, que muestra la imposibilidad de que el agua en reposo pueda curvarse y no hay posibilidad de replicar lo contrario mediante experimento científico. O esto, que muestra lo que verdaderamente se ve en una serie de fotografías procesadas por un software cuyo resultado es que durante más de 200 millas no se observa curvatura alguna. O el horizonte a nivel de los ojos independientemente de la altura. O la posibilidad de ver a 760 millas de distancia cuando jamás debería pasar en una Tierra de 40.000 kilómetros de circunferencia. Pero lo más importante es comprender cómo funciona nuestra mente, pues es ahí en donde creemos una realidad que posiblemente no exista. Pues si desde que empezamos la escuela nos convencen de que existen los unicornios y de que está probado desde hace tiempo, en nuestro convencimiento creeremos esta nueva realidad. Y encontraremos evidencias que la comprueben todo el tiempo. Y si además gran parte del mundo cree en lo mismo y no nos permitimos dudar de tal cosa, el unicornio existirá hasta tal punto que negaremos todas las evidencias que prueban lo contrario, y más aún cuando el poder nos muestra finalmente unicornios espaciales. Y este ejemplo es similar a lo que ocurre con la forma de la Tierra, pues no podemos negar que los eventos naturales existen y que muchos son lógicos en un sistema esférico tal como el presentado. Pero hemos visto en este libro que la concepción esférica de la Tierra viene de la concepción esférica del cosmos, de la esfera celeste, y por esa razón tienen lógica, pues se basan en un concepto trasladado a otro, como trasladar caballos y animales con cuernos para explicar la existencia del unicornio. Nunca vimos un unicornio, pues no existe, pero sabemos cómo es, o mejor dicho, creemos saber cómo es, y podemos explicar cómo se mueve al galopar. Y con la Tierra creemos saber que es esférica, pues podemos explicar ciertas cosas, aunque esas cosas no diferencien la posibilidad de su forma, para finalmente terminar creyendo en lo que no podemos probar, y dejando esa responsabilidad en agencias controladas por este poder.
Desde hace mucho, como hemos visto, que la ciencia y la explicación del formato de la Tierra dependió de este poder, que terminó cerrando el círculo luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la UNESCO, organismos que imparten como doctrina lo que aprendemos desde muy chicos, hasta el punto de hacernos decir que los griegos sabían que la Tierra era esférica, sin haber la menor prueba de eso. Falta mucho por investigar y comprender, y especialmente falta que realmente muchas de las personas que han estudiado carreras científicas acepten la posibilidad de estudiar el modelo terraplanista y desafíen lo que les han impuesto y puedan ver que hay otra forma de explicar en donde vivimos y que puedan ver las incoherencias del modelo establecido y ayudar a revelar este engaño. Ya hay muchos que se animaron y están trabajando en esto. Agradezco a todas aquellas personas que de una u otra forma decidieron parar y soportar el peso de la masividad de la corriente y con conciencia salen a hablar para ayudar a las demás personas que por la razón que sea no pueden hacerlo o no saben cómo. Siempre el miedo hará que existan otras personas que no solo no se atrevan a desafiar sus creencias, sino que además intenten golpear a aquella persona que sí se atreve. Pero también siempre habrá personas que se animen a verse tal cual son y comprendan que son mucho más de lo que les hicieron creer y no una mera mota de polvo espacial.